A nosotros nos interesó mucho el tema de las protestas sociales en tiempos de pandemia y es por eso que escogimos el artículo del New York Times y el de Colombia Informa. En ambos artículos se refleja nuestra realidad actual y se ve cómo nuestras ideologías y nuestras creencias están llegando a afectar los hechos provenientes de las ciencias naturales. Esto se puede ver claramente en dos ejemplos. Primero, en Estados Unidos, los epidemiólogos y los expertos condenaron las protestas anti-lockdowns, pero cuando comenzaron a protestar por el racismo sistemático después del asesinato de George Floyd, esto cambió profundamente. Y ahora en Colombia está sucediendo una marcha por la dignidad contra el asesinato sistemático de los líderes sociales que va a recorrer 22 municipios y va desde Popayán hasta Bogotá. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que se debe hacer en este momento? ¿Cuál es el límite entre las ciencias sociales y las ciencias naturales? ¿Qué debemos hacer? ¿Salir a protestar, defender nuestras ideologías o quedarnos en casa, defender el bien común y tener en cuenta que debemos evitar la propagación de la pandemia? En Estados Unidos, a comienzo de las órdenes de cuarentena, existieron las protestas anti-lockdown, las cuales fueron absolutamente condenadas por parte de las entidades de salud y epidemiólogos. El 25 de mayo del 2020, tras la muerte de George Floyd, donde se movilizaron miles de personas, unos haciendo uso de los elementos de seguridad y otros no, y todos violando las instrucciones de distanciamiento social. Las entidades de salud y epidemiólogos cambiaron su perspectiva con respecto a las protestas. En Colombia actualmente hay una movilización llamada la Marcha por la Dignidad, desde Popayán hasta Bogotá, siendo la capital el foco de la pandemia, realizando diferentes actividades de concientización en consideración a los asesinatos de los líderes sociales. Estas acciones siendo realizadas en medio de una cuarentena a nivel nacional. La situación de discusión es la siguiente. ¿Las protestas cambian los riesgos de las acciones realizadas? ¿La causa elimina la pandemia, elimina la probabilidad de contagio? La respuesta es no. Pero, ¿por qué epidemiólogos han apoyado estas protestas y condenado otras? Estamos hablando de una doble moral impulsada por los sentimientos y las emociones. Teniendo en cuenta toda la polémica y todos los argumentos que hay a favor y en contra de la protesta social en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, la visión de Norbert Elias y lo que él dice en su texto es bastante incisorio y bastante importante de cara a explicar por qué la comunidad científica se comporta de tal manera a la hora de evaluar y dar veredictos sobre qué protestas están bien y qué protestas están mal. Esto hace que el concepto de protesta, el concepto de pandemia, tengan una relevancia y se enfrenten el uno al otro. Por ejemplo, para esta comunidad científica, el concepto de lucha racial se encuentra por encima del concepto de pandemia y de resguardamiento. Entonces, efectivamente, como dice Norbert Elias, se puede aplicar a la realidad el hecho de que las cargas emocionales tienen un papel muy importante a la hora de decir de forma objetiva lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Ahora bien, como presenta Norbert Elias en la lectura donde él no aboga la neutralidad, es evidente y claro que algunas marchas tienen unos índices muy altos de emociones. Un gran ejemplo es la lucha racial, donde puede la perspectiva estar limitada debido a que las emociones que tenemos son muy altas. La razón se limita claramente debido a que las emociones priman y a veces nos pueden nublar esa razón importante donde uno puede decidir y saber que es permitido en ese momento y que no. Hablo también sobre el COVID debido a que la razón puede decirnos si es mejor abstenerse de esas marchas debido al virus que puede presentarse en aglomeraciones.